Felicidades, Bruna. Al final, siempre fuiste buena para afirmar y dejar que otros decidan por ti. El sonido del aplauso sarcástico de Ricardo Salvador resonó por toda la oficina de abogados como una bofetada sonora. Felicidades, Bruna, dijo con esa sonrisa de suficiencia que había perfeccionado durante 12 años de matrimonio. Finalmente, tomas una decisión inteligente, firmas el divorcio y aceptas lo que te ofrezco sin pelear como las demás. Bruna Figueira levantó la vista de los documentos. A sus 39 años, con su cabello negro recogido en un moño impecable y ese vestido azul marino que él siempre había considerado apropiado para una esposa de mi nivel, firmó la última página con calma. La casa en Pineiros, uno de los 2 autos, una compensación generosa que, según Ricardo, le permitiría mantenerse dignamente durante algunos años. Después de todo, continuó Ricardo mientras guardaba su copia de los papeles, no es como si tuvieras opciones reales. Dejaste de trabajar hace años para apoyar mi carrera, sin mis contactos, sin mi nivel de vida. Bueno, es mejor que aceptes la realidad. El doctor Herrera, su abogado, sonrió con satisfacción. La doctora Patricia Mendonça, abogada de Bruna, permaneció en silencio con una expresión indescifrable. Tengo una reunión en 30 minutos, dijo Ricardo consultando su Rolex. Es ese contrato con Patricio Mendonça, ya sabes, el millonario de la industria de transporte. Va a ser el negocio más importante de mi carrera. Guardó sus documentos en un maletín de cuero italiano y se dirigió a la puerta. Nos vemos, Bruna. Y no te preocupes, vas a estar bien. Mujeres como tú siempre encuentran otro hombre que las mantenga. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. Bruna esperó exactamente 10 segundos antes de sacar su celular. Un mensaje esperaba en la pantalla. Señora Figueira, su jet ejecutivo está listo para despegar a las 6 de la tarde. Los inversionistas de Sao Paulo confirman reunión para mañana. Capitán Reis. Patricia Mendonça la miró con una sonrisa que finalmente rompió su expresión profesional. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar para descubrir que Patricio Mendonça canceló la reunión? Bruna guardó el teléfono y se puso de pie. Probablemente cuando trate de explicarle al millonario del transporte por qué su ex esposa, es en realidad la dueña de Aerofigueira Internacional. La lluvia de noviembre tamborileaba sobre los vidrios del piso 24 de la Torre Faria Lima, pero Bruna Figueira apenas la escuchaba. Sus ojos de un café profundo, que alguna vez Ricardo había comparado con el brigadeiro de su abuela, permanecían fijos en los documentos que tenía frente a ella. Las páginas blancas, impresas con letra pequeña y términos legales, representaban el fin de 12 años de matrimonio. Sus manos delicadas pero firmes sostenían una pluma Mont Blanc que había sido un regalo de su suegra en tiempos mejores. La oficina de abogados Herrera y Asociados exhalaba esa mezcla de madera pulida, cuero fino y café recién molido que caracterizaba los lugares donde se tomaban decisiones importantes en Sao Paulo. Los muebles de jacarandá brillaban bajo la luz artificial y las paredes estaban decoradas con diplomas enmarcados y fotografías de los socios con políticos y empresarios prominentes. Bruna había estado en lugares así muchas veces durante su carrera, pero nunca en circunstancias tan personales. Frente a ella, separado por una mesa de reuniones suficientemente grande para acomodar 12 personas, se encontraba Ricardo Salvador. Su marido, pronto exmarido, usaba un traje gris Oxford que Bruna sabía costaba más de lo que muchas familias brasileñas ganaban en 6 meses. Su cabello castaño, siempre perfectamente peinado hacia atrás con gel importado, no mostraba ningún cabello fuera de lugar.
A sus 43 años, Ricardo mantenía la apariencia que había cultivado desde sus días universitarios en la FGV, la de un hombre que había nacido para el éxito. Sus ojos azules, herencia de una bisabuela italiana que llegó a Brasil a principios del siglo XX, brillaban con una satisfacción que Bruna conocía muy bien. Era la misma expresión que ponía cuando cerraba un negocio favorable o cuando conseguía que algún competidor se retirara del mercado. Ricardo se recostaba en su silla de cuero como un rey en su trono, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Bruna», dijo Ricardo con esa voz grave que había sido una de las primeras cosas que la atrajo a él. «Espero que entiendas que esto es lo mejor para ambos. Podrás comenzar de nuevo, sin las presiones de mi nivel de vida». Bruna levantó la vista de los documentos. Su rostro, enmarcado por cabello negro que llevaba recogido en un moño bajo, permanecía sereno. A sus 39 años, conservaba la elegancia natural que había heredado de su madre, una mujer de Belo Horizonte que había enseñado literatura en escuelas públicas toda su vida. Sus pómulos altos y su piel morena clara le daban un aire de dignidad que ninguna cantidad de maquillaje podría falsificar. «Entiendo perfectamente, Ricardo», respondió Bruna con una voz suave pero firme. «Después de tantos años, creo que ambos merecemos la libertad de ser quienes realmente somos». El doctor Fernando Herrera, un hombre corpulento de 60 años con bigote grisáceo, carraspeó desde su posición en la cabecera de la mesa. Sus lentes de armazón dorado reflejaban las luces del techo mientras revisaba los documentos una vez más. A su lado, la doctora Patricia Mendonça, abogada de Bruna, revisaba sus propias notas con expresión concentrada. Patricia era una mujer de 45 años, delgada y de cabello rizado que usaba en un corte profesional. Sus ojos verdes mostraban la inteligencia afilada que la había convertido en una de las mejores abogadas matrimonialistas de la ciudad. «Señora Figueira», intervino el doctor Herrera con tono formal, «¿tuvo oportunidad de revisar todos los términos del acuerdo? Como puede ver, el señor Salvador fue muy generoso con la pensión temporal y la división de bienes». Ricardo se enderezó ligeramente en su asiento, como si esas palabras confirmaran su magnanimidad. Durante los últimos 6 meses de negociaciones, había insistido en que Bruna recibiera lo que él consideraba una suma justa de los bienes matrimoniales. En su mente, esto incluía la casa de Pinheiros, que ella necesitaría vender porque él se quedaría con el penthouse en Vila Olimpia, uno de los 2 automóviles y una compensación económica que, según él, le permitiría mantenerse dignamente durante algunos años. «Revisé todo cuidadosamente», respondió Bruna, pasando las páginas lentamente. Sus uñas pintadas de un rojo discreto contrastaban con el papel blanco. «Me parece que los términos reflejan exactamente lo que Ricardo considera justo». Había algo en el tono de Bruna que hizo que Patricia Mendonça la mirara de reojo, pero la abogada mantuvo su expresión profesional. Durante las múltiples reuniones que habían tenido en preparación para este momento, Bruna había mostrado una calma que a veces resultaba desconcertante. Nunca gritaba, nunca perdía la compostura, nunca exigía más de lo que Ricardo estaba dispuesto a dar. Patricia había lidiado con cientos de divorcios y la actitud de Bruna era inusual para alguien que estaba perdiendo tanto en términos financieros. Ricardo, sin embargo, interpretaba esa calma como resignación. Durante años, había construido cuidadosamente la narrativa de que él era el verdadero motor económico de su matrimonio. Cuando se conocieron en una conferencia de negocios en 2012, Bruna trabajaba como coordinadora de operaciones internacionales para una empresa de la cual raramente hablaba con detalles.
Ricardo, por el contrario, era ya entonces el director regional de una firma de consultoría empresarial que manejaba las cuentas de algunas de las empresas más importantes del país. «Recuerdo cuando nos conocimos», dijo Ricardo de repente, con una sonrisa nostálgica que no llegaba a ser completamente genuina. «Eras tan ambiciosa, pero ambición sin los contactos correctos, sin la experiencia adecuada. Bueno, ya sabes cómo terminan esas historias». Bruna no respondió inmediatamente. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa mientras recordaba esa primera conversación en el Hotel Copacabana Palace, 12 años atrás. Ricardo había estado absolutamente encantador, hablando de sus viajes de negocios, de las decisiones millonarias que tomaba regularmente, de los restaurantes exclusivos donde cenaba con clientes importantes. Bruna, por su parte, había mencionado brevemente su trabajo sin entrar en detalles. Para entonces ya había aprendido que en ciertos círculos ser muy específica sobre sus responsabilidades profesionales podía ser contraproducente. «Ambición», repitió Bruna lentamente como saboreando la palabra. «Sí, supongo que la tenía. La pregunta es si la ambición sin fundamento es realmente ambición o simplemente ilusión». Ricardo rió, un sonido que llenó la habitación como si hubiera contado un chiste particularmente ingenioso. «Esa es mi Bruna, siempre tan filosófica. En el mundo real, querida, los resultados hablan por sí mismos». Los resultados a los cuales Ricardo se refería eran evidentes para cualquiera que hubiera conocido a la pareja durante los últimos años. Vivían en una zona exclusiva de la ciudad, pasaban vacaciones en destinos internacionales 2 veces al año, y Ricardo conducía un BMW último modelo que renovaba cada 2 años. Bruna, según la versión oficial que Ricardo había cultivado cuidadosamente, había dejado de trabajar para apoyar su carrera poco después de casarse. La realidad era más compleja, pero Bruna había permitido que esa versión simplificada prosperara. Durante los primeros años de matrimonio, cuando Ricardo comenzó a presentarla en eventos sociales como «mi esposa que se dedica al hogar», Bruna había intentado corregir la información, pero las correcciones se transformaban en conversaciones incómodas. Las conversaciones incómodas se convertían en discusiones, y las discusiones terminaban con Ricardo acusándola de querer competir conmigo en lugar de apoyarme. Gradualmente, Bruna había aprendido que era más simple sonreír y cambiar de tema cuando alguien preguntaba sobre su trabajo. Ricardo interpretaba ese silencio como confirmación de que él había estado correcto desde el principio. Bruna había necesitado estabilidad y él se la había proporcionado. Ahora, al final de su matrimonio, esa interpretación se había cristalizado en la división de bienes que tenían frente a ellos. «Doctor Herrera», dijo Bruna, dirigiéndose al abogado de Ricardo, «tengo una pregunta sobre la cláusula de confidencialidad». El doctor ajustó sus lentes y buscó la página correspondiente. «Claro. La cláusula establece que ninguna de las partes podrá hacer declaraciones públicas sobre los detalles del matrimonio o las razones del divorcio. Es una protección mutua para ambas reputaciones profesionales». Ricardo asintió con aprobación. «Es importante mantener estas cosas privadas, Bruna. Mi posición en la empresa requiere discreción». Bruna estudió el texto por un momento. La cláusula había sido idea de Ricardo, presentada como una forma de proteger a ambos de cualquier escándalo público. Pero Bruna sabía que la verdadera motivación era proteger la imagen que Ricardo había construido de sí mismo como un hombre de negocios exitoso, con una vida familiar estable y tradicional. «Me parece razonable», dijo finalmente Bruna. «La discreción siempre fue importante en mi familia». Esa era otra cosa que Ricardo había malinterpretado consistentemente durante su matrimonio.
Bruna provenía de una familia de clase media de Belo Horizonte, pero no de la clase media empobrecida que él había asumido. Sus padres eran personas educadas y trabajadoras. Su madre había sido profesora de literatura y su padre había sido ingeniero civil que trabajó en proyectos de infraestructura estatales importantes. Le habían enseñado a Bruna el valor de la discreción, pero no por inseguridad económica, sino por principio. El teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa, mostrando un mensaje de texto que Bruna logró ver de reojo, de su asistente, recordándole un almuerzo con inversionistas potenciales a las 2 de la tarde. Ricardo había programado el divorcio para la mañana, planeando celebrar su liberación con un almuerzo de negocios. Era exactamente el tipo de simbolismo que le agradaba, cerrar un capítulo para abrir otro más promisorio. «Bien», dijo Ricardo consultando su reloj Rolex. «Estamos listos para firmar. Tengo una reunión importante esta tarde». Patricia Mendonça miró a Bruna con expresión interrogativa. Durante sus conversaciones privadas, Bruna había insistido en que estaba completamente satisfecha con los términos del acuerdo, pero Patricia tenía experiencia suficiente para saber que algo no encajaba completamente. Bruna era claramente una mujer inteligente y educada, pero estaba aceptando un arreglo que la dejaría en una posición económica significativamente inferior a la que había disfrutado durante el matrimonio. «Bruna», dijo Patricia suavemente, «¿está absolutamente segura de que estos términos le parecen apropiados una vez que firmemos? Será muy difícil hacer cambios». Bruna sonrió por primera vez durante toda la reunión. Una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro. «Estoy completamente segura, Patricia. De hecho, estoy ansiosa por firmar». Ricardo se enderezó, claramente satisfecho por esas palabras. «Esa es la actitud correcta. Mira, Bruna, sé que esto puede parecer difícil ahora, pero ambos sabemos que tomamos la decisión correcta. Podrás encontrar un nuevo camino, algo más apropiado para tus circunstancias». Bruna tomó la pluma y la destapó con un movimiento fluido. Sus manos no temblaban. Su respiración era regular. Sus ojos estaban completamente enfocados en el documento. Comenzó a firmar cada página donde se requería su firma, con una caligrafía elegante y segura que había perfeccionado durante años de firmar documentos importantes. Mientras Bruna firmaba, Ricardo comenzó a tamborilear los dedos sobre la mesa con una expresión de satisfacción creciente. Este había sido un proceso largo y ocasionalmente tedioso, pero finalmente estaba llegando a su conclusión lógica. Bruna tendría dinero suficiente para establecerse modestamente en algún lugar. Tal vez regresaría a Minas Gerais para estar cerca de su familia, y él podría continuar construyendo su carrera sin las complicaciones de un matrimonio que había dejado de ser ventajoso años atrás. «¿Sabes?», dijo Ricardo mientras Bruna continuaba firmando, «siempre admiré tu capacidad de ser práctica. Muchas mujeres en tu situación habrían hecho esto mucho más complicado». Bruna levantó la vista brevemente. «La complicación raramente mejora las situaciones, Ricardo. Prefiero las soluciones limpias». Era verdad. Durante los 12 años de su matrimonio, Bruna había evitado consistentemente el drama. Cuando Ricardo llegaba tarde sin explicación, ella simplemente cenaba sola. Cuando él cancelaba planes para atender emergencias de trabajo, que invariablemente resultaban ser almuerzos sociales o eventos de networking, Bruna reorganizaba sus propios horarios sin quejarse. Cuando él hablaba sobre sus éxitos profesionales en reuniones sociales, sin mencionar las contribuciones de Bruna a su estabilidad doméstica, ella sonreía y cambiaba de tema. Ricardo había interpretado esa conducta como evidencia de que Bruna era naturalmente sumisa, una esposa ideal que entendía su lugar en la relación.
Lo que nunca había considerado era que Bruna simplemente había elegido sus batallas cuidadosamente, y que el divorcio no era una batalla que quisiera pelear, sino un problema que quería resolver. Bruna firmó la última página y dejó la pluma sobre la mesa con un pequeño clic que resonó en la habitación silenciosa. Ricardo inmediatamente comenzó a aplaudir. Un aplauso lento y deliberado que llenó el espacio entre ellos. «¡Bravo!», dijo con una sonrisa amplia. «¡Bravo por ambos! Esto es exactamente lo que se necesita. Dos adultos maduros resolviendo sus diferencias de manera civilizada». El aplauso continuó por varios segundos, más de lo que habría sido apropiado en cualquier otro contexto. Patricia Mendonça frunció el ceño ligeramente ante la exhibición, pero mantuvo su expresión profesional. El doctor Herrera parecía incómodo, pero comenzó a recoger los documentos con eficiencia practicada. Bruna permaneció sentada, observando a Ricardo con una expresión que era difícil de interpretar. Sus ojos café oscuro no mostraban ni dolor ni alivio, sino algo más parecido a la satisfacción de alguien que acababa de completar una tarea necesaria, pero no particularmente placentera. «Gracias por el aplauso», dijo Bruna finalmente, su voz manteniendo el mismo tono calmado que había usado durante toda la reunión. «Aunque me pregunto si es apropiado aplaudir el final de 12 años de matrimonio». Ricardo se encogió de hombros, claramente sin intención de disculparse por su demostración de satisfacción. «Los finales pueden ser celebraciones también, Bruna, especialmente cuando abren puertas a nuevos comienzos». Bruna asintió lentamente, recogiendo su bolso de mano de cuero negro que había permanecido a sus pies durante toda la reunión. Era un bolso elegante pero discreto, del tipo que podría pertenecer a cualquier mujer profesional de clase media en Sao Paulo. Ricardo la había visto usar ese mismo bolso durante años para ir al supermercado, a las consultas médicas, a las pocas reuniones sociales a las que asistían juntos. Nunca había prestado particular atención a su contenido. «Tienes razón sobre los nuevos comienzos», dijo Bruna mientras se ponía de pie. Su movimiento fue fluido, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aunque supongo que definimos nuevo comienzo de maneras diferentes. Patricia Mendonça comenzó a explicar los próximos pasos del proceso legal, los tiempos para la transferencia de propiedades, los detalles sobre la pensión alimenticia que Ricardo proporcionaría durante los primeros 6 meses, las cuestiones relacionadas con el seguro médico. Bruna escuchó cortésmente, haciendo preguntas ocasionales que demostraban que había entendido perfectamente cada aspecto del acuerdo. Ricardo, mientras tanto, ya estaba mentalmente en su próxima reunión. Tenía un almuerzo programado con Carlos Villarreal, un desarrollador inmobiliario que había mostrado interés en una sociedad. Sin las complicaciones del divorcio pendiendo sobre él, Ricardo se sentía libre para explorar oportunidades más ambiciosas. Bruna había sido una esposa estable, pero nunca había contribuido realmente al crecimiento de sus ambiciones profesionales. Ahora podría enfocar toda su energía en expandir su consultora. «¿Necesitas que te lleve a algún lugar?», preguntó Ricardo, mientras Bruna se dirigía a la puerta. Era una pregunta formulada más por cortesía que por genuina preocupación. «El tráfico hacia la zona sur está terrible a esta hora». Bruna se detuvo en el marco de la puerta y se volvió hacia él. «Gracias por la oferta, pero ya tengo transporte arreglado». Había algo en su tono que Ricardo no pudo identificar completamente. No era el tono de una mujer recién divorciada que se enfrentaba a un futuro incierto. Era más el tono de alguien que tenía planes específicos y la confianza de ejecutarlos. Ricardo descartó esto como una fachada valiente. Bruna siempre había sido orgullosa, incluso cuando su orgullo era impracticable. Salieron del edificio juntos, pero en el momento en que cruzaron las puertas principales, sus caminos
se separaron naturalmente. Ricardo se dirigió al estacionamiento donde había dejado su BMW plateado, un modelo del año anterior que consideraba apropiado para su estatus profesional sin ser ostentoso. Bruna caminó en la dirección opuesta, hacia el área donde normalmente se congregaban los taxis. El edificio que albergaba la oficina del doctor Herrera estaba ubicado en Pineiros, en una zona conocida tanto por sus oficinas corporativas como por su proximidad al aeropuerto ejecutivo de Congonhas. Era una ubicación conveniente para profesionales que necesitaban acceso fácil tanto al centro financiero de la ciudad como a las facilidades de transporte aéreo ejecutivo. Ricardo había elegido este abogado precisamente por esta conveniencia geográfica, aunque nunca había tenido motivos para usar los servicios aeroportuarios cercanos. Mientras desactivaba la alarma de su automóvil, Ricardo notó que Bruna no había aparecido en el área de taxis como había esperado. Miró hacia atrás, vagamente curioso sobre dónde podría haber ido. La vio caminando con paso decidido hacia una garita que él había asumido era parte de las instalaciones del edificio de oficinas. Solo cuando Bruna se acercó a la garita de seguridad y presentó lo que parecía ser una identificación, Ricardo se dio cuenta de que estaba ingresando al terminal de aviación ejecutiva. Frunció el ceño, asumiendo que Bruna había cometido un error de dirección. El área de aviación privada no era un lugar donde ella tuviera alguna razón para estar. Tal vez estaba confundida por el estrés del divorcio, o tal vez había malinterpretado las direcciones de algún taxi que había llamado. Ricardo consideró brevemente ir a corregir su error, pero decidió que Bruna era suficientemente adulta para resolver su propia confusión. Subió a su BMW y ajustó el aire acondicionado. El día estaba particularmente caluroso para octubre y quería llegar a su almuerzo con Carlos Villarreal sintiéndose fresco y preparado. Mientras maniobraba para salir del estacionamiento, mantuvo un ojo en el área donde había visto desaparecer a Bruna, más por curiosidad que por preocupación. Lo que vio lo hizo frenar tan abruptamente que el conductor detrás de él tocó la bocina con irritación. Bruna estaba subiendo los escalones de un jet ejecutivo de color blanco y azul marino, un modelo que Ricardo reconoció vagamente como uno de los más caros en el mercado de aviación privada. Un piloto uniformado la saludó en la entrada de la aeronave y pudo ver que intercambiaron algunas palabras antes de que Bruna desapareciera en el interior. Ricardo permaneció inmóvil en su automóvil durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Su mente pasó rápidamente por varias explicaciones posibles. Tal vez Bruna había conseguido trabajo como azafata o asistente de vuelo para alguna empresa de aviación ejecutiva. Era una explicación que tenía sentido, dada su necesidad de ingresos después del divorcio. O tal vez estaba acompañando a algún empleador en un viaje de negocios en calidad de secretaria o asistente personal. La tercera posibilidad, que Bruna fuera en realidad una pasajera en el jet, le pareció suficientemente improbable como para descartarla inmediatamente. Durante 12 años de matrimonio, Bruna nunca había demostrado tener los medios o las conexiones para acceder a transporte aéreo privado. Sus viajes habían sido limitados y siempre en líneas comerciales, generalmente para visitar a su familia en Minas Gerais durante las festividades importantes. El sonido de los motores del jet incrementándose lo sacó de sus pensamientos. Ricardo observó mientras la aeronave se dirigía a la pista, el proceso de rodaje que precedía el despegue. Había algo profundamente perturbador en ver a su ex esposa involucrada en un mundo que él había asumido estaba completamente fuera de su alcance. Su teléfono celular sonó, interrumpiendo su concentración. Era Carlos Villarreal, confirmando su reunión y preguntando si Ricardo podría llegar 15 minutos antes para revisar algunos documentos preliminares. Ricardo confirmó que estaría allí.
pero su voz sonaba distraída incluso para él mismo. Mientras se dirigía al restaurante donde se encontraría con Carlos, Ricardo no pudo dejar de pensar en la imagen de Bruna subiendo aquel jet. Había algo en su postura, en la manera en que el piloto la había saludado, que sugería familiaridad. No era la interacción entre un empleado y su superior, ni tampoco la de una pasajera ocasional siendo asistida por la tripulación. Era más parecida a la forma en que los empleados del hotel saludaban a huéspedes regulares, con el tipo de reconocimiento que viene de encuentros repetidos. Carlos Villarreal ya estaba esperando en el restaurante cuando Ricardo llegó, sentado en una mesa junto a la ventana, con una vista parcial de la avenida Faria Lima. Era un hombre de unos 50 años, con el tipo de confianza tranquila, que viene de décadas de éxito en el desarrollo inmobiliario. Tenía varios proyectos en desarrollo en la costa norte y estaba buscando socios técnicos para la infraestructura de ingeniería. «Ricardo», dijo Carlos, poniéndose de pie para estrechar la mano, «te ves pensativo. ¿Todo bien con los asuntos legales?» Ricardo se sentó y tomó el menú que le ofrecía el mesero. «Todo resuelto. Gracias. Disculpa si parezco distraído. Fue una mañana interesante. Los divorcios pueden ser complicados», dijo Carlos con simpatía práctica, «pero también liberadores. Ahora puedes enfocarte completamente en expandir tu negocio sin las complicaciones domésticas». Era exactamente lo que Ricardo había estado pensando, pero por alguna razón, las palabras de Carlos no le trajeron la satisfacción que había anticipado. En lugar de eso, se encontró pensando en Bruna, caminando hacia aquel jet con una confianza que parecía completamente natural, como si fuera algo que había hecho muchas veces antes. «Cuéntame sobre los proyectos en Ilhabela», dijo Ricardo, forzándose a enfocarse en la conversación. «¿Qué tipo de infraestructura están considerando?» Carlos desplegó algunos planos preliminares sobre la mesa. Los proyectos eran ambiciosos, un desarrollo residencial de lujo con campo de golf, marina privada y facilidades para aviación ejecutiva. El tipo de proyecto que requeriría no solo experiencia en ingeniería, sino también conexiones con proveedores especializados y acceso a materiales de alta calidad. La parte complicada, explicó Carlos, es que muchos de nuestros clientes potenciales están acostumbrados a cierto nivel de sofisticación. Necesitan poder volar directamente desde São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte. Estamos hablando de personas que poseen jets privados o que tienen acceso a servicios de aviación ejecutiva de alta calidad. Ricardo asintió, tratando de enfocarse en los detalles técnicos que Carlos estaba explicando, pero su mente seguía regresando a la imagen de Bruna, como una mujer que había vivido modestamente durante 12 años, que había trabajado ocasionalmente en empleos administrativos de medio tiempo, que conducía un Honda Civic de 5 años, tenía acceso a un jet privado. ¿Conoces empresas de aviación ejecutiva confiables?, preguntó Carlos. Necesitamos establecer alianzas para ofrecer paquetes completos a nuestros clientes. La pregunta cayó como una piedra en el estómago de Ricardo. No tengo experiencia en esa área. Nunca tuve necesidad de servicios de aviación privada. Carlos pareció sorprendido. ¿En serio? Pensé que alguien en tu posición... Bueno, supongo que hay diferentes maneras de hacer negocios. Yo personalmente no podría administrar mis proyectos sin acceso constante a vuelos ejecutivos. El tiempo es dinero, especialmente cuando tienes propiedades en múltiples estados. La conversación continuó por 2 horas, con Carlos explicando los detalles de sus proyectos y Ricardo proporcionando información técnica sobre las posibilidades de ingeniería. Pero incluso cuando estaba hablando sobre especificaciones de construcción y cronogramas de proyecto, una parte de su mente seguía procesando el misterio de Bruna y el jet. Cuando finalmente se despidieron, Carlos parecía satisfecho con la reunión.
Habían establecido los parámetros básicos para una posible sociedad, y Carlos había prometido enviar documentos más detallados para revisión. Ricardo había manejado la reunión profesionalmente, pero sabía que no había estado operando al 100% de su capacidad. Decidió regresar a su oficina para revisar algunos proyectos pendientes, pero encontró que no podía concentrarse. Cada vez que trataba de enfocarse en planos de construcción o presupuestos, su mente regresaba a la misma imagen. Bruna subiendo aquel jet con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. A las 4 de la tarde, finalmente cedió a su curiosidad y llamó a Patricia Mendonça. «Doctora», dijo cuando ella atendió, «disculpe que la moleste, es Ricardo Salvador. Tengo una pregunta un poco común». «Diga, señor Salvador». «Bruna mencionó algo sobre planes de viaje. ¿Algún trabajo nuevo que requiere viajes frecuentes?» Hubo una pausa en la línea. «Señor Salvador, usted comprende que no puedo discutir los asuntos personales de la señora Figueira. El divorcio está finalizado, y cualquier información sobre sus planes futuros debe venir directamente de ella». Era la respuesta que había esperado, pero la formalidad en el tono de Patricia Mendonça le sugirió que había algo más. Durante la reunión de divorcio, Patricia había tratado a Bruna con un respeto que había parecido apropiado, pero no excepcional. Ahora, hablando con Ricardo por teléfono, había una cualidad protectora en su voz que sugería que sabía algo sobre Bruna que él no sabía. Ricardo colgó el teléfono sintiéndose más confundido que antes. Consideró llamar a algunos conocidos mutuos, personas que podrían tener información sobre actividades recientes de Bruna, pero se dio cuenta de que durante los años de su matrimonio, Bruna no había mantenido muchas amistades cercanas. Había sido cordial con las esposas de los colegas de Ricardo, pero nunca había desarrollado relaciones personales profundas con ninguna de ellas. Sus contactos más cercanos parecían ser miembros de su familia en Minas Gerais, personas que Ricardo apenas conocía y que definitivamente no estarían dispuestas a discutir la vida personal de Bruna con su exmarido. La comprensión lo golpeó gradualmente. Después de 12 años de matrimonio, realmente no sabía mucho sobre la vida interior de Bruna, sus ambiciones, sus conexiones o sus recursos. Había asumido que la conocía completamente, porque había observado sus rutinas diarias, porque había estado presente en las conversaciones sobre gastos domésticos y planes de fin de semana. Pero ahora se preguntaba cuánto de la vida real de Bruna había sido visible para él. Durante los siguientes días, la inquietud de Ricardo se intensificó hasta convertirse en una obsesión silenciosa que lo acompañaba desde el momento en que abría los ojos hasta que finalmente conseguía conciliar un sueño interrumpido por preguntas sin respuesta. Había tratado de retomar su rutina habitual, mantener la fachada de un hombre que había salido victorioso de un divorcio complicado, pero cada conversación profesional, cada reunión de negocios se veía empañada por la imagen persistente de Bruna subiendo aquel jet con una seguridad que no recordaba haber visto en ella durante años. El miércoles por la mañana, mientras revisaba propuestas para un nuevo desarrollo habitacional en Vila Olimpia, recibió una llamada inesperada de Miguel Herrera, un contacto del sector inmobiliario que había conocido años atrás en una convención de constructores. Miguel era el tipo de persona que mantenía su oído pegado al suelo, siempre al tanto de movimientos financieros, fusiones empresariales y cambios de poder en los círculos de élite de Sao Paulo. «Ricardo, hermano, ¿cómo estás?» La voz de Miguel sonaba particularmente animada, como si tuviera información interesante para compartir. «Supe de tu divorcio. Lamento escuchar eso, aunque supongo que estas cosas pasan». «Estoy bien, Miguel. Fue un proceso necesario», respondió Ricardo, inmediatamente alerta ante el tono de su interlocutor. «Mira,
La razón por la cual te llamo es un poco delicada. Tu ex esposa se llama Bruna Figueira, ¿verdad? ¿Trabajaba en algo relacionado con la aviación antes de casarse contigo? El estómago de Ricardo se tensionó. ¿Por qué preguntas? Bueno, es que ayer estuve en una reunión con inversionistas del sector turístico y surgió el tema de servicios de aviación ejecutiva. Uno de los tipos mencionó que Aerofigueira está expandiendo operaciones de manera muy agresiva. Aparentemente, la presidenta de la empresa estuvo en reuniones en Brasilia esta semana cerrando contratos millonarios. Ricardo sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Aerofigueira? Sí, es una empresa familiar que ha estado operando discretamente durante años. Servicios de aviación ejecutiva para corporaciones, vuelos charter para políticos y empresarios. Muy exclusivo, muy discreto. El punto es que el tipo estaba impresionado porque la presidenta es una mujer joven, muy profesional, que aparentemente conoce el negocio de arriba abajo. Cuando mencionó el apellido Figueira, automáticamente pensé en ti. La mente de Ricardo comenzó a procesar esa información a velocidad acelerada. Aerofigueira. Bruna nunca había mencionado ser propietaria de una empresa, mucho menos presidenta de una aerolínea. Durante todos los años de su matrimonio, ella había hablado vagamente de su trabajo anterior como administración en el sector de servicios, sin entrar en detalles específicos. Él había asumido que había sido una posición junior, tal vez en recursos humanos o contabilidad básica. Miguel, ¿podrías conseguir más información sobre esa empresa? ¿Quién es exactamente la presidenta? Puedo preguntar discretamente. ¿Hay alguna razón particular por la cual te interesa? Ricardo vaciló. No podía admitir que había estado completamente en la oscuridad sobre las actividades profesionales de su ex esposa sin parecer incompetente o negligente. Solo curiosidad profesional, si hay oportunidades de colaboración en proyectos de infraestructura aeroportuaria, podría ser relevante para mi empresa. Después de colgar, Ricardo se quedó sentado en su oficina, mirando por la ventana hacia el tráfico de Pinheiros, sin realmente ver nada. Todo comenzaba a tener sentido de una manera que lo llenaba de una mezcla de asombro y humillación creciente. La tranquilidad con que Bruna había manejado las finanzas durante el matrimonio, su falta de ansiedad sobre dinero, incluso cuando él había tenido periodos de ingresos irregulares, la forma en que ella nunca había presionado por vacaciones costosas o compras extravagantes, pero tampoco había mostrado preocupación cuando él las había propuesto. Comenzó a recordar conversaciones específicas con nueva perspectiva, momentos en que Bruna había hecho comentarios casuales sobre mantener cuentas separadas para simplificar los impuestos, algo que él había interpretado como precaución femenina, pero que ahora se revelaba como la estrategia de alguien con ingresos sustanciales a proteger. Ocasiones en que ella había recibido llamadas profesionales que había atendido en portugués e inglés. Conversaciones que había manejado con un nivel de autoridad y conocimiento técnico que había impresionado a Ricardo, pero que él había categorizado como Bruna siendo eficiente, sin considerar las implicaciones más profundas. Esa tarde decidió hacer su propia investigación. Comenzó con búsquedas básicas en Internet, pero Aerofigueira arrojaba resultados limitados. La empresa tenía una presencia digital mínima. Solo una página web profesional con información corporativa básica, servicios de aviación ejecutiva, vuelos charter, mantenimiento de aeronaves privadas. Las fotografías mostraban jets modernos e instalaciones que se veían costosas y bien mantenidas, pero no había información específica sobre la estructura de propiedad o el liderazgo de la empresa. Frustrado por la falta de información pública, Ricardo decidió llamar a otro contacto. Susana Morales, una periodista de negocios que escribía para revistas especializadas en el sector empresarial brasileño. Susana tenía acceso a bases de datos profesionales
y registros corporativos que no estaban disponibles para el público general. Ricardo, ¿todo bien? ¿En qué puedo ayudarte? Susana, necesito información sobre una empresa llamada Aerofigueira. ¿Podrías revisar si tienes registros corporativos, información de propiedad, ese tipo de cosas? Claro, déjame revisar. Aerofigueira. ¿Hay alguna razón específica por tu interés? Posible oportunidad de negocio, mintió Ricardo. Quiero entender con quién estaría tratando. Susana demoró algunos minutos en revisar sus fuentes. Cuando regresó a la línea, su tono había cambiado ligeramente. Es interesante, Ricardo. Aerofigueira Limitada. Fue establecida en 1998, aparentemente como una empresa familiar. La propietaria mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración es Bruna Figueira Hernández. Según los registros que puedo ver, la empresa tiene activos valuados en... Bueno, esto es sorprendente. Más de 200 millones de reales en activos declarados, incluyendo una flota de 6 aeronaves ejecutivas e instalaciones en el aeropuerto de Congonhas y en Guarulhos. Ricardo sintió que necesitaba sentarse, aunque ya estaba sentado. Bruna Figueira Hernández es la presidenta. ¿Estás segura? Completamente segura. De hecho, es bastante impresionante. La empresa ha mostrado crecimiento consistente durante los últimos 15 años. Expandieron operaciones al Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte. Según estos registros, también tienen contratos de servicios con varias corporaciones multinacionales y dependencias gubernamentales. Después de terminar la llamada con Susana, Ricardo se quedó en su oficina hasta muy tarde, tratando de procesar completamente lo que había descubierto. Bruna no solo tenía una empresa exitosa y sustancial, que había estado dirigiendo durante todo el tiempo que habían estado casados. Mientras él se había atribuido el mérito de ser el proveedor principal del hogar, Bruna había estado manejando operaciones que generaban ingresos que probablemente excedían los suyos por un margen significativo. La humillación llegó en olas. Recordó todas las veces que había hecho comentarios condescendientes sobre la importancia de que él mantuviera el trabajo, de que él manejara las decisiones financieras importantes, de que él entendiera el mundo de los negocios de una manera que ella, con su trasfondo limitado, no podía. Recordó conversaciones en las cuales había explicado conceptos empresariales básicos a Bruna como si ella fuera una estudiante agradecida, mientras ella asentía educadamente sin contradecirlo. El jueves por la mañana, Ricardo canceló una reunión de trabajo y decidió hacer algo que sabía era potencialmente humillante, pero que sentía que necesitaba hacer: ir al aeropuerto. Si Bruna realmente operaba una empresa de aviación ejecutiva, habría alguna evidencia visible de sus operaciones. En el aeropuerto de Congonhas, se dirigió al área de aviación general, donde operaban las empresas de vuelos privados y ejecutivos. Al preguntar discretamente en el mostrador de información, le dijeron que Aerofigueira tenía un hangar en el sector oeste del aeropuerto. Caminando por la zona de hangares, finalmente encontró un edificio moderno con un letrero discreto que decía Aerofigueira, Servicios de Aviación Ejecutiva. A través de las ventanas del hangar pudo ver parcialmente el interior: 2 jets ejecutivos elegantes, técnicos trabajando en mantenimiento y oficinas administrativas que se veían profesionales y bien equipadas. Mientras observaba desde una distancia prudente, vio salir del edificio a una mujer joven vestida con un uniforme de piloto profesional. Llevaba un maletín de vuelo y caminaba con el paso seguro de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era una escena que le habría parecido completamente normal si no hubiera estado en el contexto de descubrir que su ex esposa dirigía esa operación. Un hombre mayor, vestido con overol de mecánico, salió del hangar y se dirigió a uno de los jets. Ricardo se acercó casualmente. «Con permiso, ¿trabaja aquí?» El hombre lo miró con curiosidad. «Sí,
Soy el jefe de mantenimiento. ¿En qué puedo ayudarlo? Estoy considerando servicios de aviación ejecutiva para mi empresa. ¿Conoce las operaciones de Aerofigueira? ¿Son confiables? La expresión del hombre cambió inmediatamente a una de respeto genuino. Señor, no va a encontrar una operación mejor dirigida en todo Brasil. La señora Bruna es una profesional extraordinaria. Conoce cada aspecto del negocio, desde operaciones de vuelo hasta mantenimiento técnico. Construyó esta empresa desde cero y todo el personal la respeta enormemente. La señora Bruna. Bruna Figueira, la presidenta, una dama muy capaz. Habla 3 idiomas, tiene licencia de piloto, entiende ingeniería aeronáutica. No es como otros propietarios que solo firman cheques. Ella realmente sabe lo que está haciendo. Ricardo sintió una mezcla de orgullo involuntario y humillación profunda. Durante años había vivido con una mujer extraordinaria sin reconocer realmente quién era ella o lo que había logrado. Peor aún, había contribuido activamente a minimizar sus capacidades y logros. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Ricardo trató de reconstruir su matrimonio desde esta nueva perspectiva. Bruna nunca había mentido directamente sobre su trabajo. Simplemente había sido evasiva y había permitido que él hiciera suposiciones erróneas. Cuando él había hecho comentarios despreciativos sobre mujeres en los negocios, o había sugerido que ella no entendía la complejidad del mundo corporativo, Bruna había respondido con silencio o con comentarios breves que no contradecían directamente sus declaraciones, pero que tampoco las confirmaban. Ahora se daba cuenta de que Bruna había estado protegiendo algo valioso, no solo su empresa, sino su autonomía e identidad profesional. En un matrimonio con alguien que claramente tenía necesidades de ego, que requerían que él se sintiera superior, ella había tomado la decisión estratégica de mantener su vida profesional separada. La pregunta que lo atormentaba era si esa separación había sido temporal, un mecanismo de supervivencia durante un matrimonio difícil, o si había sido una indicación más profunda de que Bruna nunca había confiado completamente en él con las partes más importantes de su vida. Las semanas siguientes se convirtieron en una cascada de revelaciones que Ricardo no había anticipado. Cada llamada telefónica, cada reunión cancelada, cada contacto que se desvanecía le mostraba la verdadera extensión de la red profesional que Bruna había construido durante años de silencio estratégico. El primer golpe llegó el lunes siguiente al divorcio. Patricio Mendonça, el director de desarrollo urbano con quien Ricardo había estado negociando un contrato millonario para su nueva empresa de consultoría, lo llamó con una voz notablemente fría. «Ricardo, tenemos que hablar sobre el proyecto de Vila Olimpia». «Claro, Patricio. ¿Cuándo podemos reunirnos para finalizar los detalles?» Hubo una pausa incómoda. «Me temo que tendremos que cancelar el contrato. Decidimos ir en otra dirección». Ricardo sintió un vacío en el estómago. «¿Otra dirección, Patricio? Llevamos meses trabajando en esto. Tenemos todas las licencias preliminares, los estudios de viabilidad». «Sí, y agradecemos tu trabajo inicial, pero reconsideramos nuestras necesidades estratégicas. Te enviaremos una compensación por las horas invertidas hasta ahora». La llamada terminó con una cortesía profesional que no ocultaba la finalidad de la decisión. Ricardo se quedó mirando el teléfono, tratando de entender qué había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. La respuesta llegó esa tarde, cuando Carmen Valdés, una antigua colega, lo llamó con una mezcla de curiosidad y cautela en su voz. «Ricardo, necesito preguntarte algo delicado. ¿Es verdad que acabas de divorciarte de Bruna Figueira?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque Patricio Mendonça me preguntó específicamente sobre tu relación con ella antes de tomar algunas decisiones de negocio. Por lo que parece,
Bruna es la principal accionista de varios proveedores clave para el proyecto de Vila Olimpia. Cuando supo que ustedes se habían divorciado, Patricio prefirió no arriesgarse a complicaciones futuras. Ricardo sintió que el mundo se balanceaba ligeramente. ¿Bruna es accionista de qué empresas? Exactamente. Ricardo, ¿tú realmente no sabías? Bruna tiene inversiones en transportes especializados, servicios aeroportuarios, logística urbana. Su red de negocios es impresionante. Muchos de nosotros trabajamos con empresas de su grupo sin siquiera saber que estaban conectadas, hasta que ella comenzó a ser más visible públicamente. Esa noche, Ricardo se dedicó a una investigación exhaustiva en Internet sobre Bruna Figueira. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Había artículos en revistas especializadas de aviación que la mencionaban como una empresaria visionaria en el sector de transporte ejecutivo. Un perfil en una publicación de negocios de 2019 la describía como la mujer que está revolucionando discretamente la aviación privada en Brasil y Sudamérica. Había fotografías de Bruna en conferencias internacionales, vestida con trajes ejecutivos impecables, estrechando manos con CEOs de empresas multinacionales. En una imagen particularmente impactante, aparecía junto al presidente de una compañía aérea comercial europea, firmando lo que la leyenda de la foto describía como un acuerdo estratégico para servicios de aviación ejecutiva en rutas transoceánicas. Ricardo recordó esa época de 2019. Bruna había viajado mucho ese año, y él había hecho comentarios sarcásticos sobre sus vacaciones frecuentes y su pasión por viajar. Ahora se daba cuenta de que cada uno de esos viajes había sido un viaje de negocios de alto nivel. En un video de una conferencia sobre mujeres empresarias, Bruna aparecía participando en un panel titulado Liderazgo Silencioso, construyendo imperios fuera de los reflectores. Su intervención era articulada, segura, y demostraba un conocimiento profundo no solo de su industria, sino de tendencias económicas globales. Una de las decisiones estratégicas más importantes que tomé, decía Bruna en el video, fue mantener un perfil bajo durante la construcción de mi empresa. En un mundo donde el ego y la visibilidad a menudo se confunden con el éxito, encontré que la discreción y el trabajo consistente producen resultados más duraderos. Ricardo pausó el video. Bruna estaba hablando directamente sobre su filosofía de vida y él se daba cuenta de que nunca había prestado atención suficiente para entender esa parte fundamental de quién era ella. Continuó investigando y encontró información financiera pública que mostraba que Aerofigueira había crecido consistentemente en los últimos 5 años, expandiéndose a Argentina, Uruguay y Chile. Los ingresos reportados eran considerablemente mayores que los de su propia empresa de consultoría en sus mejores años. Pero fue el descubrimiento de un artículo en una revista de aviación americana lo que realmente lo impactó. El artículo mencionaba que Bruna había sido consultada por la Organización de Aviación Civil Internacional para desarrollar estándares de seguridad para operaciones de aviación ejecutiva en mercados emergentes. Era una posición que solo se ofrecía a profesionales con reputación internacional impecable. Al día siguiente, Ricardo decidió hacer algo que sabía era probablemente inapropiado, pero que sentía necesario para su propia comprensión de la situación: dirigirse a las oficinas centrales de Aerofigueira. El edificio era más impresionante de lo que había esperado. Una estructura moderna de vidrio y acero de 6 pisos con el logo de la empresa discretamente integrado en el diseño arquitectónico. El vestíbulo tenía un diseño elegante pero funcional, con fotografías de la flota de aviones y certificaciones internacionales enmarcadas en las paredes. Ricardo no tenía una cita, pero se acercó a la recepcionista con la esperanza de que Bruna pudiera darle algunos minutos. «Buenos días.
Me gustaría hablar con la señora Bruna Figueira. Soy Ricardo Salvador. La recepcionista, una mujer joven y profesional, consultó su computadora. ¿Tiene una cita programada con la presidenta? No, pero soy su marido. Nos divorciamos recientemente y me gustaría hablar con ella brevemente sobre algunos temas personales que surgieron. La expresión de la recepcionista se volvió más cautelosa. Permítame consultar con la asistente de la señora Figueira. Por favor, tome asiento. Ricardo esperó durante 20 minutos en el vestíbulo, observando el flujo constante de empleados que entraban y salían. Había una energía de eficiencia y profesionalismo que le recordaba a las mejores empresas internacionales con las que había trabajado. Todo el personal parecía saber exactamente lo que estaba haciendo y hacia dónde se dirigía. Finalmente, una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercó a él. «Señor Salvador, soy Guadalupe Herrera, asistente ejecutiva de la señora Figueira. Me informó que usted desea hablar con ella». «Sí, me gustaría algunos minutos de su tiempo, si es posible». La señora Figueira está en una videoconferencia con nuestros socios en Bogotá, pero dice que puede recibirlo en 1 hora si el asunto es importante. Ricardo asintió y Guadalupe lo escoltó a una sala de espera más privada en el 2º piso. Desde allí pudo observar parte de las operaciones de la empresa. Había una sala de conferencias donde varias personas estaban revisando lo que parecían ser mapas de rutas aéreas y otra oficina donde un grupo trabajaba con documentos que tenían sellos oficiales de varios países. Cuando finalmente fue llevado a la oficina de Bruna, se sorprendió por la combinación de elegancia y funcionalidad del espacio. Era una oficina amplia con ventanas que daban vista al hangar, donde se podían ver varios jets preparándose para vuelos. Las paredes estaban decoradas con certificaciones de seguridad, fotografías de entregas de aeronaves y reconocimientos de organizaciones internacionales de aviación. Bruna estaba sentada detrás de un escritorio de jacarandá, vestida con un traje azul marino impecablemente cortado. Se veía completamente en su elemento, más segura y poderosa de lo que Ricardo la recordaba durante su matrimonio. «Ricardo», lo saludó con cortesía profesional. «Guadalupe me dijo que querías hablar conmigo. ¿En qué puedo ayudarte?» Ricardo se sentó en la silla frente a su escritorio, sintiéndose súbitamente como un visitante en el mundo de alguien más, cuando había creído durante años que Bruna vivía en el suyo. «Bruna, necesito disculparme contigo». Ella lo miró con una expresión neutral, esperando que continuara. «Durante todos estos años yo no entendí realmente quién eras o lo que habías logrado. No solo no entendí, sino que activamente menosprecié tus capacidades y logros. Me siento profundamente avergonzado de mi ignorancia y de mi arrogancia». Bruna permaneció en silencio por un momento, observándolo con la misma expresión serena que había mantenido durante sus últimos meses de matrimonio. «Agradezco tu disculpa, Ricardo, pero necesito que entiendas algo importante. Yo elegí mantener esta parte de mi vida separada de nuestro matrimonio. No fue porque no confiara en ti inicialmente, sino porque me di cuenta temprano de que nuestras dinámicas no eran compatibles con el tipo de apoyo que necesitaba para mi carrera». «¿Qué quieres decir?» «Tú necesitabas sentirte como el proveedor principal, el experto en negocios, el que tenía las conexiones importantes. Esas necesidades no eran inherentemente malas, pero significaban que no había espacio en nuestra relación para que yo fuera completamente yo misma, profesionalmente». Ricardo sintió una mezcla de culpa y defensividad. «Pero si me hubieras explicado». «Ricardo, lo intenté en los primeros años de nuestro matrimonio. Traté de incluirte en aspectos de mi trabajo, pero cada vez que mencionaba un logro o una decisión empresarial difícil, respondías con consejos condescendientes o con sugerencias de cómo yo podría mejorar mi enfoque basándote en tu experiencia.
Gradualmente aprendí que era más fácil y menos conflictivo mantener esa parte de mi vida privada. La verdad de sus palabras golpeó a Ricardo con una claridad dolorosa. Recordó docenas de conversaciones donde había interrumpido sus explicaciones sobre trabajo con sus propias anécdotas o consejos no solicitados. Bruna, yo no me daba cuenta. Lo sé, y no creo que fuera intencional, pero el impacto fue real. Durante años, elegí priorizar la paz en nuestro hogar sobre la totalidad de nuestra relación. Al final, me di cuenta de que eso no era sostenible para ninguno de los dos. Bruna se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista al hangar. ¿Ves aquel jet azul allí? Señaló un avión elegante que estaba siendo cargado. Esa aeronave está siendo preparada para un vuelo a Vancouver. Mañana vamos a transportar a un equipo ejecutivo de una empresa de tecnología que se está expandiendo a Brasil. Es un contrato de servicios recurrentes que vale varios millones de reales anuales. Se volvió hacia Ricardo. Hace 5 años, cuando negocié ese contrato inicial, llegué a casa emocionada por compartir el éxito contigo. Tu respuesta fue preguntarme si había considerado todos los aspectos legales y sugerirme que tal vez debería buscar un abogado corporativo más experimentado para revisar los términos. Ricardo recordó vagamente esa conversación, pero ahora se daba cuenta de que su respuesta había sido automáticamente condescendiente en lugar de celebratoria. Ya tenía un equipo legal excelente, continuó Bruna. Lo que necesitaba era un compañero que pudiera celebrar mis victorias sin inmediatamente saltar a corregir o mejorar mi proceso. Después de esa conversación, decidí mantener los detalles específicos de mi trabajo para mí misma. Bruna, si yo pudiera volver atrás, no se trata de volver atrás, Ricardo, se trata de entender. Durante años construiste una narrativa sobre nuestro matrimonio donde tú eras el profesional exitoso y yo era la esposa que se beneficiaba de tu conocimiento y conexiones. Esa narrativa no tenía espacio para la realidad de quién soy yo o lo que construí. Bruna regresó a su escritorio y se sentó. Cuando decidí proceder con el divorcio, no fue por venganza o por querer ganar algo. Fue porque me di cuenta de que estaba viviendo como una versión menor de mí misma para mantener un equilibrio que en realidad no estaba funcionando para ninguno de los dos. Pero ahora que entiendo, Ricardo, aprecio que hayas venido aquí y que hayas hecho el esfuerzo de entender la situación más completamente, pero necesito que aceptes que este conocimiento llega muy tarde para cambiar las decisiones que ya tomamos. Bruna abrió una carpeta en su escritorio. En 2 semanas voy a anunciar públicamente una expansión significativa de la empresa. Vamos a abrir operaciones en Chile y Argentina, y estoy considerando alianzas estratégicas con empresas europeas. Esta expansión representa años de planificación cuidadosa y desarrollo de relaciones internacionales. Le mostró algunos documentos con logos de empresas que Ricardo reconoció como jugadores importantes en el mercado de aviación global. Esta es la vida que estuve construyendo, Ricardo. No es una vida que surgió después de nuestro divorcio. Es una vida que existía en paralelo a nuestro matrimonio, protegida y desarrollada cuidadosamente para que pudiera florecer cuando llegara el momento correcto. Ricardo se sintió simultáneamente orgulloso de los logros de Bruna e increíblemente triste por todo lo que se había perdido entre ellos. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos, no sé, comenzar de nuevo con este entendimiento? Bruna lo miró con una expresión que combinaba comprensión y firmeza. Ricardo, crecimos como personas durante estos años, pero crecimos en direcciones diferentes. El hombre que podría ser un verdadero compañero para la mujer que soy ahora, tal vez no sea compatible con el hombre que tú necesitas ser para sentirte realizado. ¿Qué quieres decir? Construiste tu identidad profesional y personal alrededor de ser el experto, el líder, el que guía y aconseja. Esas no son características malas,
pero requieren un tipo específico de dinámica relacional. Yo construí mi identidad alrededor de la autonomía, de la decisión independiente y del liderazgo discreto pero efectivo. Son estilos que pueden complementarse en un contexto profesional, pero que demostraron ser desafiantes en un contexto matrimonial íntimo. Bruna se recostó en su silla. Además, hay algo más importante. Llegué a valorar enormemente la autenticidad total en mis relaciones. Durante años mantuve partes fundamentales de mi vida separadas de nuestro matrimonio. No quiero volver a hacer eso nunca más. Pero si yo ahora entiendo y respeto, Ricardo, el respeto que estás ofreciendo ahora está basado en el éxito económico visible. Eso me preocupa. Habrías llegado a este nivel de respeto si hubieras descubierto que trabajo como profesora o como coordinadora de una organización sin fines de lucro, o el respeto está específicamente relacionado con el hecho de que mi empresa vale millones de reales. La pregunta lo golpeó con una honestidad brutal. Ricardo se dio cuenta de que parte de su nueva admiración estaba efectivamente ligada a los indicadores de éxito que él valoraba. Dinero, poder, reconocimiento profesional. Esa pregunta me dice todo lo que necesito saber, dijo Bruna gentilmente. No te culpo por eso, Ricardo. Valoras el éxito de maneras específicas y hay mucho mérito en esos valores, pero yo necesito un compañero que pueda valorarme independientemente de mis logros externos. Bruna miró su reloj. Tengo una conferencia telefónica con inversionistas de Buenos Aires en 10 minutos, pero quiero que sepas que no guardo rencor hacia ti. Nuestro matrimonio me enseñó mucho sobre mí misma y sobre lo que necesito en una relación. Espero que esta experiencia también te haya enseñado cosas valiosas sobre ti mismo. Se levantó, indicando que la conversación había llegado a su fin. Te deseo genuinamente lo mejor, Ricardo. Creo que cuando encuentres a alguien cuyas necesidades y estilo de relación sean más compatibles con los tuyos, serás muy feliz. Mientras Ricardo caminaba hacia la puerta, Bruna agregó una cosa más. Patricio Mendonça canceló tu contrato no porque yo se lo pedí, sino porque él mismo evaluó que trabajar contigo podría crear complicaciones innecesarias dada mi posición en varias de sus cadenas de suministro. Esa decisión fue suya, basada en su análisis de riesgo empresarial. Ricardo se detuvo. No vas a utilizar tu influencia para complicar mis proyectos futuros. No, Ricardo, no voy a ayudarte, pero tampoco voy a sabotearte. Si pierdes oportunidades de negocio porque las personas prefieren mantener buenas relaciones conmigo, eso es simplemente una consecuencia natural de las decisiones que ambos tomamos. Pero no voy a hacer ningún esfuerzo específico para complicar tu carrera. Esa noche, Ricardo se sentó en su apartamento reflexionando sobre la conversación. Se dio cuenta de que Bruna había sido extraordinariamente amable con él, considerando lo condescendiente que había sido durante años. No había rastro de venganza o amargura en su actitud, simplemente una claridad firme sobre sus límites y decisiones. Durante las siguientes semanas, Ricardo comenzó a reconstruir su carrera profesional con un entendimiento más claro de sus propias fortalezas y limitaciones. Perdió algunos contratos que habían dependido indirectamente de conexiones en la red de Bruna, pero también encontró nuevas oportunidades con clientes que valoraban específicamente su estilo directo de consultoría. Bruna, mientras tanto, se volvió cada vez más visible públicamente. Apareció en la portada de una revista empresarial brasileña con el título La Aviadora, cómo Bruna Figueira construyó un imperio aéreo en silencio. Fue invitada como oradora principal en una conferencia internacional sobre liderazgo femenino en industrias tradicionalmente masculinas. 6 meses después del divorcio, Ricardo la vio en un evento de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo.
Bruna estaba rodeada de otros empresarios prominentes, participando en una conversación animada sobre regulaciones internacionales de aviación. Se veía completamente en su elemento, riendo genuinamente y gesticulando mientras explicaba algún punto técnico. Ricardo se dio cuenta de que nunca la había visto así durante su matrimonio. Completamente auténtica, utilizando todo su conocimiento y experiencia sin filtros, siendo reconocida y valorada por sus pares por exactamente quién era. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, Bruna le sonrió cordialmente e hizo un pequeño saludo con la mano. No había tensión ni incomodidad. Simplemente el reconocimiento amistoso de dos personas que habían compartido una historia importante, pero que ahora vivían vidas separadas. En ese momento, Ricardo entendió completamente lo que Bruna había tratado de explicarle en su oficina. El aplauso que él había dado al verla firmar el divorcio había sido su propio cierre de telón. No había sido Bruna quien había perdido algo al terminar el matrimonio. Había sido él quien había perdido la oportunidad de conocer realmente a una mujer extraordinaria que había estado viviendo a su lado durante años. Pero también se dio cuenta de que Bruna tenía razón sobre la incompatibilidad fundamental. Incluso ahora, observándola en su elemento, parte de él se sentía ligeramente intimidado por su competencia y éxito. Esa reacción le confirmó que Bruna había tomado la decisión correcta para ambos. Mientras Bruna se preparaba para abordar un jet esa noche con destino a una reunión en la ciudad de Panamá, reflexionó brevemente sobre su matrimonio con Ricardo. No había sido completamente negativo. Había aprendido mucho sobre sí misma y sobre el tipo de relación que realmente quería, pero sobre todo había aprendido a valorar su propia autenticidad por encima de la comodidad relacional. El jet despegó hacia el cielo nocturno, llevándola al siguiente capítulo de una vida que había construido con paciencia, estrategia y una determinación silenciosa que ningún aplauso sarcástico podría tocar. En el aire, Bruna abrió su computadora portátil y se concentró en la presentación que daría al día siguiente, completamente libre de necesitar la aprobación de nadie más que ella misma para determinar el valor de su trabajo y su vida. 2 años después, el sol de la mañana del sábado entraba por las ventanas de la nueva oficina de Aerofigueira en el aeropuerto de Guarulhos. Bruna revisaba los últimos detalles de la expansión internacional que había anunciado la semana anterior. La empresa ahora operaba en 8 países latinoamericanos y había establecido alianzas estratégicas con 2 de las mayores empresas de aviación ejecutiva de Europa. Su asistente, Guadalupe, entró con una taza de café y los periódicos de la mañana. Señora Figueira, su entrevista para la revista Exame está programada para las 10 y llegó una invitación para participar en el panel sobre liderazgo femenino en el Foro Económico Mundial en Davos. Bruna sonrió mientras hojeaba los documentos. Acepta la invitación para Davos y confirma la reunión con los inversionistas alemanes la próxima semana. En la sección de negocios del periódico encontró un pequeño artículo sobre Ricardo. Su empresa de consultoría había conseguido un contrato importante con una empresa de construcción de Brasilia. Parecía estar yéndole bien en su propia área de especialización. Bruna se alegró genuinamente por él. Ambos habían encontrado sus verdaderos caminos después del divorcio. Su teléfono sonó. Era su madre llamando desde Belo Horizonte. «Hija, vi tu foto en la revista. Tu padre está tan orgulloso que se la está mostrando a todos los vecinos». Bruna rió. «Mamá, no es para tanto». «Sí lo es. Siempre supiste exactamente quién eras y hacia dónde ibas. Solo necesitabas espacio para crecer». Después de colgar, Bruna miró por la ventana de la oficina, observando los jets que se preparaban para vuelos internacionales. Cada aeronave representaba no solo un negocio, sino la realización de un sueño que había cultivado durante años en silencio.
No había sido fácil mantener su identidad profesional separada durante el matrimonio, pero había sido necesario. Ahora, por primera vez en años, podía ser completamente ella misma en todas las áreas de su vida. Su próxima reunión sería con inversionistas que estaban interesados en financiar una nueva ruta a Nueva York. Era el tipo de expansión con la que había soñado años atrás, cuando aún fingía no entender de negocios para mantener la paz en casa. Bruna sonrió recordando el aplauso sarcástico de Ricardo el día del divorcio. Él había aplaudido creyendo que estaba celebrando su propia victoria, sin imaginar que estaba aplaudiendo la liberación de una de las empresarias más exitosas del país. El verdadero aplauso, el que realmente importaba, venía ahora de clientes satisfechos, de empleados leales, de inversionistas confiados y de su propia conciencia tranquila. Bruna guardó los documentos, verificó su agenda una última vez y se dirigió a la reunión. Tenía un imperio que expandir, y esta vez nadie trataría de convencerla de que no entendía cómo hacerlo. Del otro lado de la ciudad, Ricardo estaba en su propia oficina, revisando los planos para un proyecto de infraestructura que realmente se adecuaba a sus habilidades. Había aprendido a enfocarse en lo que hacía mejor, sin tratar de ser algo que no era. A veces pensaba en Bruna y sentía una mezcla de admiración y arrepentimiento, pero también reconocía que ambos estaban mejor así, libres para ser quienes realmente eran, sin tener que fingir ser menos para hacer que el otro se sintiera más. El aplauso del divorcio había marcado el fin de una ilusión y el comienzo de dos vidas auténticas, y eso, al final, era motivo para la verdadera celebración. Esta historia nos enseña que a veces las personas que subestimamos son exactamente aquellas que más tienen que enseñarnos. Bruna eligió la discreción sobre la ostentación, la autenticidad sobre la aprobación, y construyó un imperio mientras todos pensaban que era solo una esposa dedicada. El verdadero poder no necesita aplausos para existir. A veces, el silencio estratégico es la herramienta más poderosa de todas. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario contando qué fue lo que más te llamó la atención. Comparte con personas que necesitan recordar que nunca debemos subestimar a nadie, especialmente a las mujeres que eligen construir sus sueños en silencio. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Queremos conocer a nuestros amigos de todo Brasil que acompañan nuestras historias. Hasta la próxima.